En el marco del Congreso del Pacto Global Red Colombia tenemos en la mañana de hoy, 11 de noviembre, un foro de rectores que quiere pensar de una parte cómo han afrontado las instituciones de educación superior los tiempos que nos han tocado vivir, pero por otro lado, cuál es el diseño de políticas y acciones específicas. Lo más interesante de este grupo de rectores que hacen parte de este foro y que han sido convocados por el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe Orsal a través de consultas con la red Pacto Global, Red Colombia, da como resultado tres rectores que tienen estas características. Son rectores de universidades que pueden ser públicas o privadas, pero que están en ciudades que en sus países representan focos de desarrollo sostenible y de crecimiento a nivel regional. Hablo de Barranquilla en Colombia, de Encarnación en Paraguay y de Córdoba en Argentina. Entonces, esa particularidad de ser instituciones que hacen una presencia territorial muy decidida, ¿no? Pues es la tendencia de lo que quiere marcar este foro de rectores. Y como lo decía a renglón seguido, el diseño de políticas específicas, ¿no? Políticas que, como ustedes van a ver, pues están orientadas a la agenda de desarrollo sostenible que cada vez más apremia en tiempos, pero además apremia en metas concretas. Así que, Jamie, pues iniciemos nuestro foro de rectores. Bueno, seguimos en este congreso del Pacto Global en el 11 de noviembre con nuestro foro de rectores en un consorcio que hemos hecho la Red Pacto Global y el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, Orsal. Hemos invitado 4 prominentes rectores de toda la región de América Latina y el Caribe para que nos expongan en una manera muy sucinta, pero muy concreta y real, las políticas que a nivel de calidad se están dando al interior de sus universidades y además encaminadas estas políticas a los procesos de sostenibilidad que es, digamos, el marco global de este Congreso. Quiero agradecer y gracias, Jamie, por este trabajo que hemos venido realizando. Quiero saludar muy especialmente a la doctora Nadia Seraniuk. La doctora Nadia Seraniuk es la rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación en el Paraguay. Ella se encuentra en este momento en Encarnación, Paraguay, y además es la vicepresidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUP, y en su haber también tiene la responsabilidad de ser la síndico del Pacto Global Red Paraguay, ¿no? Pues muchísimas gracias por aceptar, doctora Nadia, esta invitación a este foro de rectores. Muchas gracias, Humberto. Es un gusto poder conversar y comunicarnos. Creo que más que nunca en este tiempo donde empezamos lentamente a alejarnos de la crisis sanitaria y nos sobrevienen los otros problemas que sabíamos que nos iban a sobrevenir, creo que más que nunca es el momento de juntarnos, de superar todas las diferencias entre lo público, entre lo privado, entre los distintos modelos de gestión, entre la educación totalmente presencial, entre los modelos online, y buscar realmente solucionar esas tremendas brechas que nos han quedado, que nos están quedando,
de casi 2 años de haber cambiado nuestros procesos educativos abruptamente, creo que la palabra que en mí resuena y que puedo también sentir, ¿verdad? Dentro del seno de las comunidades universitarias nacionales y también internacionales es la palabra desigualdad. Es muy difícil hablar de estas políticas o de estas soluciones o de estos mecanismos, porque la brecha de la desigualdad se ha ahondado tremendamente. La brecha de la desigualdad entre las universidades que tuvieron una respuesta para sus estudiantes y las que se demoraron muchísimo en esa respuesta. La brecha entre los docentes que tuvieron la predisposición de trabajar, de adaptarse, o que tuvieron no solo la predisposición, sino también la capacidad humana y técnica de hacer este trabajo. La brecha entre los estudiantes que tenían o tienen internet en su casa, más del 50% según nuestras encuestas, porque nos hemos llenado desde la UNADE de muchos estudios y de muchas herramientas para saber un poco cómo se vivió y cómo se está viviendo todavía esta crisis de la pandemia. Familias que no tienen equipos de computador, más del 50% de las familias paraguayas, no solamente de los universitarios, no tienen un equipo que pueda soportar, por ejemplo, una plataforma virtual. Entonces, la situación nuestra fue una situación de emergencia. Yo puedo hablar de lo que pasó en nuestra universidad. Realmente la experiencia fue fabulosa porque sí tuvimos una gran adaptación de los profesores, sí tuvimos una gran capacidad técnica. De hecho, nuestra institución fue una de las 3 primeras en cumplir todos los requisitos establecidos por el CONES, por nuestro Consejo Nacional de Educación Superior para la virtualidad, pero esa no es la realidad ni paraguaya ni latinoamericana, donde más de 20 millones de chicos de algún modo perdieron la conexión con sus instituciones educativas. Entonces nos queda recuperarnos de esto que lo tuvimos que hacer. La educación virtual no fue una opción, fue una necesidad, incluso una obligación. Una educación virtual también, entre comillas, porque lo que hicimos o lo que pasó, hablando en general y no en particular, es mediar con algunas herramientas digitales, solucionar este distanciamiento. Usar WhatsApp no es educación virtual, o hacer una reunión breve o una clase incluso por Zoom no es educación virtual. Tomar exámenes, evaluar a través de medios digitales no existe ni siquiera en una educación 100% online. Entonces, estamos en una etapa de medir las consecuencias, de ver cómo han quedado los chicos, de ver cómo han quedado emocionalmente los chicos que han perdido la socialización, que han perdido vínculos, que han perdido el estímulo que provoca el venir a la universidad, el sentarse en una clase, el poder ser tocado por el docente, el poder conversar, el poder encontrar sosiego y cariño muchas veces que necesitamos como seres humanos. Entonces estamos en una etapa de evaluación y donde más que nunca la cooperación internacional entre las instituciones más grandes con las más pequeñas, entre las fuertes con las más débiles, entre lo público con lo privado, tiene que estar presente, porque estábamos lejos de cumplir varios de los ODS, varios, especialmente en América Latina, la superación de la pobreza o la educación de calidad, y yo creo que estamos hoy más lejos. Entonces hay que duplicar el esfuerzo, hay que entender que la educación para muchas familias es la única forma de salir de una situación de pobreza. Esto sigue, el capital cultural, el capital humano sigue estando muy presente en América Latina y años de estudio tienen que ver con mejoramiento de la calidad de vida. Y esto no estábamos bien, pero se ha truncado y entonces necesitamos unirnos mucho más y hacer un esfuerzo sobrehumano para que los jóvenes, para que los niños no sean parte de este rezago tan importante y tan doloroso que estamos experimentando. Gracias, doctora Nadia. Ahí me asalta una pregunta, digamos, porque
lo que usted nos ha presentado también es un plan de política de contingencia, es decir, ante la eventualidad que vino con la pandemia, se estableció una política de contingencia, que era una política que prácticamente no se esperaba y una política, pero al lado de la política de contingencia tiene que haber una política que no tenga que ver ya con la contingencia, es decir, de la pandemia, sino una política post-pandemia, una política que aflore otros elementos. Usted en las organizaciones, en la rectoría y en la asociación de la cual es vicepresidenta, ¿cómo han orientado estas políticas post-pandemia? Que ya no son de diagnóstico contingente, sino de una necesidad que nos asalta en este momento a todos los que estamos involucrados en educación superior. Bueno, las políticas tienen que ver con la recuperación. Yo no hablaría todavía de una post-pandemia. Nosotros estamos todavía en medio de la crisis. La educación presencial todavía no es una realidad en Paraguay, como sí lo está haciendo en varios países europeos, por ejemplo. Incluso estamos teniendo resistencia de los estudiantes en participar de las evaluaciones presenciales. He visto, no es nuestro caso particular, pero he visto en universidades notas que están presentando los estudiantes una resistencia a volver a un modelo que en un principio también lo estaban extrañando y reclamando. ¿Usted Yo diría que creo... estamos en presencia de un tercer contrato, rectora? ¿De un tercer contrato educativo? Porque nos estamos preparando para la Conferencia Mundial de la UNESCO el año entrante, en el 2022, y sería bueno que los rectores de las casas de estudio sobre esto, no sé, usted si tiene algún comentario, doctora. Bueno, el alumno siempre ha de ser el centro de nuestros esfuerzos. El alumno que no es cliente, el alumno que no es número, el alumno que no es simplemente un elemento en este proceso educativo. Creo que la pandemia nos desnudó. Sabíamos de nuestros problemas y de hecho que los pensamientos, las orientaciones, las reflexiones de la CRES nos indican que estamos en una situación en la cual tenemos que salir y tenemos que superar, pero la pandemia nos hundió un poco más. Entonces las políticas tienen que ver con la cooperación y tienen que ver, Humberto, con sincerarse, porque a veces no nos gusta ser sinceros. Y a mí me gusta, yo creo firmemente en que tenemos que reconocer nuestras situaciones, reconocer estas situaciones de desigualdad y apelar a todos los mecanismos, a los estados, a las empresas, a las organizaciones públicas y privadas, de poner Las la partes educación como interesadas, centro. ¿no? Todos. Todo, Todos. poner la educación como centro, una educación que se vio absolutamente dañada y rezagada y que va a necesitar una gran inversión económica, una gran voluntad política y un tremendo esfuerzo de las organizaciones en reconocer esta crisis que nos sobrevino, sacar lo bueno, no repetir nunca más las prácticas, porque también la crisis nos ha enseñado un montón de cosas, ¿sí? Un montón de prácticas pedagógicas y administrativas que necesitamos mostrarle a nuestros estudiantes que también las instituciones aprenden y que las organizaciones como grandes, como las universidades, aprendemos, ¿no? Y no volver a cometer o a no volver a que realmente estaban sumamente desfasadas en el tiempo y en la modernidad. Entonces, yo creo que es un tiempo de esperanzas. Yo creo que es un tiempo de esperanzas. Si bien yo pinté un panorama porque pienso que del reconocimiento de la realidad surge la esperanza fundada en un trabajo, no una esperanza de ilusión, una esperanza con proyectos de trabajo, con proyectos de cooperación y con una gran inversión estatal y una gran responsabilidad, especialmente por los más vulnerables, por los más necesitados, por los que en esta crisis han quedado un paso más atrás. Era la doctora Nadia Seraniuk, rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación y vicepresidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas desde Encarnación y síndico del Pacto Global Red Paraguay. En esta apertura del Foro de Rectores va a glosar entonces
la intervención para cerrar la participación de la doctora Nadia, el doctor Víctor Martín, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Él es investigador senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Adelante, doctor Martín Fiorino. Es un gusto grande compartir este espacio. Un saludo muy cordial desde Colombia. Y es un honor también glosar las palabras de la doctora Nadia Serraniuk, porque inciden en el diseño inicial de un cambio profundo en la educación, que es además un cambio de época. La educación junto con la sociedad está en un momento de transición, y si seguimos el valioso razonamiento que nos planteó la rectora, podemos pensar que este es un tiempo de transiciones, es un tiempo de convergencia y es un tiempo de cooperación. Recogemos estas tres ideas inicialmente como el núcleo de ese cambio de época, un poco parafraseando una conocida expresión. No es una época de cambios, realmente requerimos un cambio de época educativa porque hay un cambio de época social. Y en este sentido, las crisis son justamente un momento de transición que, como sabemos, presenta también una posibilidad de transformación. Poner en crisis significa justamente poner en transición, poner en la capacidad de lo nuevo. Y en este sentido, podemos pensar que el primer momento, como nos plantea de manera muy inteligente y realista la rectora, la crisis desactivó, o la crisis colocó en evidencia, desnudó una situación preexistente, un cambio necesario, pero que venía con retraso. Y al mismo tiempo que la crisis agrava esas condiciones, los datos que nos presenta la rectora para Paraguay son prácticamente válidos para todos los países latinoamericanos, y en este sentido estos datos representan un realismo y una toma de posición y de conciencia importante de nuestras universidades en alianza con todos los actores sociales. Esto coloca entonces la crisis como irrupción de lo inesperado y nos acelera la capacidad de acción. Evito expresamente mencionar la palabra reacción, porque si la educación solo reaccionara frente a la crisis, quedaríamos en algo que el doctor Humberto advirtió también y la convirtió en pregunta, solamente en políticas coyunturales. Y como se desprende de la expresión y de la propuesta de la doctora Nadia, no se trata de quedarnos en políticas para el momento, sino se trata de mirar hacia el futuro. Y justamente el tema del futuro es el que enraiza, aquel en el cual enraiza primero el tema de la sostenibilidad en este encuentro, central en este encuentro, entendido como sostenibilidad ecológica en primer término, es decir, una sostenibilidad de cuidado de la vida en su sentido más amplio, pero claramente entendido también como sostenibilidad social. Y allí la expresión de la rectora acerca de las desigualdades, que son a todas luces en América Latina y a nivel global insostenibles. Mantener una educación que no logre transformar hacia adentro y hacia afuera las desigualdades existentes es lo contrario a la sostenibilidad. Pero pensemos también que la sostenibilidad debe, como nos lo plantea la doctora Nadia, también abrirnos al terreno de lo humano, la sostenibilidad del proceso de rehumanización, poner las herramientas tecnológicas y el acceso, por ejemplo, a Internet, a computación, a equipos, a redes, ponerlo al servicio de la promoción de personas, que son las que realmente están sufriendo más las consecuencias de esta crisis. En este sentido, recogemos el reto que nos plantea la rectora en el sentido en que la educación, sobre todo en su modalidad virtual, no ha sido una opción, ha sido una necesidad, pero agregando lo que se desprende también del espíritu de la exposición de la rectora, es una decisión, no solo una necesidad, no solo una opción, mucho más profundamente una decisión que representa construir una educación que, por una parte, repare algunos de los daños inmediatos de la crisis.
Segundo, una educación que restaure las posibilidades de trabajar en equipo hacia el futuro. Reparar primero, que es la urgencia de la crisis, el enfoque de necesidades. Restaurar, segundo, que es lo segundo y permanente, restaurar condiciones para construir mejor otra sociedad. Y tercero, activar, y esta palabra la empleamos expresamente porque creemos que en la educación y en los momentos de crisis emerge la potencialidad de cambio que reside en la educación, activar la educación como un proyecto rehumanizador. Esto significa hoy en día actualizar lo que en su momento nos propuso el informe de Lors de la UNESCO, cuando nos proponía aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. La UNESCO el año pasado, como sabemos, propuso aprender a transformarse. Las universidades necesitan aprender a transformarse hoy en día, no meramente reinventarse, sino transformarse profundamente para que en este sentido la pandemia que hizo emerger las desigualdades de una manera más fuerte haga ahora emerger lo nuevo. No solamente la emergencia en el sentido de la dificultad, la emergencia en el sentido de irrupción de lo nuevo. Y aquí recojo y valoro mucho, incluyéndola en un pensamiento que se abre camino hoy en día, que es el pensamiento de una educación de futuro, no para el futuro ni del futuro, sino de futuro, que construya desde hoy el futuro a través de lo que llamó la rectora una educación realista, pero de la esperanza, una esperanza realista, una esperanza que está construida sobre alianzas, acuerdos y cooperación. En este sentido, justamente creemos que con la valiosa intervención de la rectora se nos abre una vía que nos representa y nos presenta la educación como el único camino en América Latina, especialmente para mejorar la calidad de la vida desde una educación de calidad, que no es lo mismo que la calidad de la educación, porque en este caso es una calidad social, consensuada y transformadora. Recojo esto y felicito a la doctora Nadia por esa muy interesante propuesta. Era el doctor Martín Fiorino del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Le doy finalmente la palabra, Jamie, a nuestra rectora para que dé su saludo final y su comentario final a esta apertura de nuestro foro de rectores, no sin antes agradecerle su disponibilidad para con el Pacto Global Red Colombia y con el observatorio del cual usted, señora rectora, forma parte del directorio. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Me quedé impresionada con la interpretación de Martín y muy emocionada realmente por la gran humanidad de sus palabras y por el gran compromiso que se siente y que compartimos, ¿verdad? Entendiendo la educación como el cuidado y como la preocupación por el otro. Y bueno, yo les invito en esta despedida a trabajar con mucha esperanza, pero con mucha voluntad, a ampliar totalmente nuestros esfuerzos y a salvar a tantos niños, a tantas familias y a tantos jóvenes que también han perdido en muchos casos la ilusión o las posibilidades de construir su futuro a través de la educación. Yo me siento sumamente comprometida y agradecida por esta oportunidad y les deseo éxito en lo que sigue del evento. Ya, doctora, hay una curiosidad, porque cuéntenos a los que no conocen Encarnación, usted está en una ciudad bellísima donde están las reducciones jesuíticas y la Universidad Autónoma de Encarnación hace una presencia muy positiva, genera unos efectos sistémicos transformadores en la región de Itapúa, que es donde usted está. Cuéntenos brevemente qué es Encarnación y qué es Itapúa y cómo es un crisol de culturas, porque allá hay japoneses, hay varias migraciones, usted hace parte de una migración también, entonces es un crisol de culturas que
es una riqueza también cultural en el Paraguay, ¿no? Gracias, Humberto. Bueno, Encarnación es una ciudad sureña de Paraguay, una ciudad sureña de Paraguay, la segunda o tercera, discutimos ahí con otra ciudad que se llama Ciudad del Este en orden de importancia, y que compartimos, estamos divididos o unidos con la Argentina, a veces divididos y a veces unidos. Esta semana se abrió la frontera después de casi 2 años, así que nuestra situación en Encarnación es sumamente especial en todo Paraguay, porque Encarnación del comercio fronterizo y además también hay muchas relaciones, padres, hijos, nos llamamos ciudades gemelas, y ustedes saben lo que es cuando se separan los gemelos, así que estamos apenas ahora se habilitó un cupo de 800, hoy de 800 personas por día, eso se superó ampliamente, ahora estamos en 1600, así que les cuento eso porque vivir en frontera es sumamente especial, y cuando visiten a Encarnación van a poder también visitar Argentina inmediatamente porque tenemos un puente, un tren y pasamos en minutos. Y Encarnación forma parte o es capital del departamento de Itapúa, un departamento bastante especial en Paraguay porque está poblado por japoneses, por alemanes, por ucranianos. Mis padres han venido de Ucrania cuando niños, yo soy primera generación en Paraguay, muchas culturas. Justamente hace unos días nomás celebramos una gran fiesta de la cultura, la primera después de la pandemia al aire libre, y bueno, es lo que más nos caracteriza porque hay en Paraguay lo que llamamos el Paraguay profundo, donde está realmente la gente que nació y que se crió en Paraguay y que sus padres también son de ahí, pero en Encarnación no, ¿verdad? Incluso estos días que estamos transitando pandemia, hemos recibido nuevas migraciones, por ejemplo, de Alemania. O sea, es un lugar muy lindo. Si la gente de Alemania elige venir a Encarnación o a Itapúa, a nuestras colonias, ustedes tienen que imaginar que es un lugar bellísimo, verde por donde lo miren, con las revoluciones jesuíticas que tenemos impecables ahí en Y el Jesús. río, ¿cuál es el río, doctora? El río. El río maravilloso que nos da una costanera de kilómetros. No tenemos mar en Paraguay, pero tenemos playa en Encarnación, una playa bellísima para caminar, para correr, para hacer playa, por supuesto. Y bueno, así que les esperamos también. Aprovecho la ocasión, y nuestra universidad se llama Autónoma de Encarnación. Nosotros somos fanáticos de nuestra ciudad y tenemos el nombre de nuestra ciudad en nuestra universidad. Así que imagínense cuánto amamos a esta ciudad bellísima, y bueno, les esperamos. Y además usted es muy buena anfitriona, rectora, doy fe de eso, muchas gracias. Era la Muchas doctora gracias. Nadia Seraniuk, rectora en esta, Jamie, nuestra primera parte de nuestro foro de rectores en la 11ª versión del Congreso de Pacto Global Red Colombia. Vamos a seguir entonces con el siguiente rector. Bueno, seguimos en nuestro foro de rectores dentro del marco en esta mañana del 11 de noviembre del 11º Congreso de la Red Pacto Global Red Colombia. Contamos ahora con la presencia del doctor José Consuegra Bolívar. El doctor Consuegra es el rector de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Es fue miembro del CESU, es el rector residente del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, y además desde hace poco representa a las universidades privadas en un órgano colegiado que es para nosotros, y en este tema que nos hemos afrontado, que es la administración y decisión del Sistema General de Regalías. Le agradecemos mucho su presencia, doctor Consuegra, en esta sesión, ¿no? Y quisiera iniciar con una pregunta, porque la pregunta que hemos hecho a lo largo y ancho de la región a los rectores es cómo afrontar a partir de una política de sostenibilidad y una política institucional esto que llegó de manera inesperada, que fue no solo la pandemia, sino la virtualidad también, ¿no? Y cómo el ejercicio que ustedes han hecho dentro de una política de la universidad, pues se enmarca también dentro de una agenda que es una agenda que cada vez se va transformando, y es una agenda
que nos pone de frente a retos sociales que, si se puede bien decir, asisten a un nuevo pacto educativo, ¿no? En su entender, doctor, ¿cuáles serían para usted las políticas institucionales que al respecto se deben manejar en la educación superior? Muchas gracias, doctor Grimaldo. Primero quiero agradecer esta gentil invitación a ser partícipe en este importante evento académico que sin duda impactará un alto número de universidades y dentro de ellas estudiantes, profesores, investigadores. En este tema tan álgido como es el tema de la sostenibilidad global y la participación que tiene la educación superior en estos menesteres. Quiero igualmente expresarle que desde la Universidad Simón Bolívar tenemos una gratitud inmensa a esta bella oportunidad de ser huéspedes del importante centro de estudios que usted dirige. En cuanto a la pregunta y reflexión a la cual me invitas a analizar, quiero iniciar expresando de mi parte que de acuerdo con datos de la UNESCO, actualmente la población mundial es de más de 7.000 millones de personas y está previsto que alcance los 11.200 millones en el 2100. Lo cual, si hoy tenemos esa sensación de tener un planeta sobreexplotado, ¿cómo nos imaginamos que va a ser en el 2100, donde pues, creo que en mi caso particular no tendré ninguna oportunidad de vivirlo? Por ello, cada día comprobamos que nuestra planeta Tierra cuenta con recursos limitados y que sin duda la sociedad los está sobreexplotando y por lo tanto promoviendo ese desbalance totalmente ilógico en las dinámicas de nuestra naturaleza en cuanto a lo que se refiere a no poder recuperarse y lograr la estabilidad permanente que la naturaleza necesita. Por ello, se hace prioritario y urgente que nosotros, como directivos de la educación superior, como profesores universitarios, como individuos del común, si lo queremos, aprendamos a vivir de manera sostenible. Esto es sumamente imperativo. Tenemos dicha responsabilidad y la obligación de tomar medidas y actuar siendo conscientes de que nuestras acciones de hoy impactarán la vida y el bienestar de las futuras generaciones. Por otra parte, es también necesario enfocarnos en los efectos generados por la pandemia COVID-19, como tú nos has invitado a analizar, tomando como referencia la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El año pasado se cumplieron 5 años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de acuerdo con el informe sobre los progresos en el cumplimiento de estos, se destacan mejoras en sectores e indicadores consustanciales como la salud materno-infantil, la ampliación del acceso a la electricidad y el aumento de las representaciones de las mujeres en la vida cotidiana y en los gobiernos. Aún así, estos avances se han visto contrarrestados en todo el mundo por la creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del entorno natural y las persistentes desigualdades y brechas que dominan nuestra sociedad. En menos de 2 años, la pandemia COVID-19 ha producido una crisis sin precedentes que dificulta aún más el progreso de los ODS, afectando en mayor medida a las personas más pobres y vulnerables del mundo. Con base en los datos y las estimaciones más recientes, el informe anual de situación sobre el progreso en los 17 objetivos revela que las personas más vulnerables, incluidos los niños, ancianos, discapacitados, migrantes y refugiados,
son las más gravemente afectadas por la pandemia de COVID-19. Las mujeres también están sufriendo las peores consecuencias de las pandemias. En este contexto, se considera necesario que las instituciones de educación superior que nosotros lideramos incluyan en su planeación estrategias para la sostenibilidad como un compromiso definido desde el proyecto educativo institucional enmarcado en sus políticas de responsabilidad social. Si bien son muchos los aportes que las instituciones pueden realizar en torno al tema de la sostenibilidad, el mayor de ellos es aprovechar la masa crítica de los estudiantes, su capacidad de innovación, su compromiso social para desarrollar en ellos conocimientos, habilidades, valores que permitan en el futuro cercano ser actores trascendentes en la construcción de una sociedad sostenible. Es necesario también mejorar el acceso a una educación que verse y forme sobre el desarrollo sostenible en todos los niveles educativos y en todos los contextos sociales, para transformar la sociedad al reorientar los intereses formativos y ayudar a las personas a desarrollar sus conocimientos, sus habilidades, valores y comportamientos necesarios para el desarrollo sostenible, tal como lo sugiere y recomienda la UNESCO. La educación para el desarrollo sostenible involucra incluir temas de desarrollo sostenible. EDS se promueve y anima a los individuos a ser actores responsables que resuelvan desafíos, respeten la diversidad cultural y contribuyan a crear un mundo más sostenible. Por ello, la educación para el desarrollo sostenible debe empoderar a las personas para que cambien su manera de pensar y de actuar hacia un futuro sostenible. Por su parte, entidades como la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, acá en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, reconoce la necesidad de implementar estrategias para la generación de competencias en los estudiantes para el desarrollo sostenible a través de la EDS. Ejemplo de ello es el acuerdo de cooperación conjunto entre el Ministerio de Educación de Colombia y el Ministerio de Educación y Juventud de Francia de septiembre de 2019, en el que uno de los puntos principales pretende profundizar en la implementación de la EDS, tanto en los contenidos como en las prácticas ciudadanas y de gestión de las instituciones de educación. Igualmente, como lo reflexionaba ASCUN a través del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, ORSU, con la participación de varias de las universidades y el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSAL, que tú dignamente presides y que nuestra alma mater con suma complacencia está vinculada y sirve de sede, se encuentran trabajando en promover la creación de una política pública de responsabilidad social universitaria en Colombia, en el que un aspecto fundamental sea el desarrollo sostenible. Muchas gracias, doctor Consuegra, por su intervención. Hace la glosa de su intervención de Córdoba, Argentina, y en representación de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, la doctora Inés Riego de Moire. Adelante, doctora Inés. Muy buenos días para todos. Es un placer para mí poder estar en este espacio comentando nada menos que las palabras del profesor José Consuegra, del rector, que creo que ha sintetizado muy bien lo que las universidades de la región estamos pidiendo, promoviendo y estamos tratando de tomar las riendas de esto que se llama generar conciencia, ¿no? Si no generamos conciencia, no solamente en nuestros alumnos, sino en nuestros colegas, en nuestros directivos, en nuestros funcionarios, difícilmente
podamos llegar a esta meta, que es justamente forjar unas universidades que tengan como prioridad la sostenibilidad, que tengan como prioridad la mirada de la responsabilidad social universitaria y territorial, sobre todo hacia las poblaciones y comunidades más vulnerables, como ha dicho muy bien el señor rector, ¿no? Quienes más han sido afectados por esta situación pandémica, evidentemente que son esos estratos extremadamente vulnerables, incluidas nosotras las mujeres, ¿no? En distintas medidas, pero ha sido así. De todas maneras, también creo que se desprende de lo expresado por el señor rector. La pandemia no ha hecho más que revelar algo que ya se venía gestando, algo que ya se veía que no estaba bien en nuestras sociedades, en nuestros territorios, que es justamente la gran desigualdad, es justamente el problema terrible del acceso a la educación superior y cómo vamos promoviendo de las universidades a todos los sujetos, a todas las personas para que puedan tener ese acceso a una educación de calidad. Así que, bueno, mi comentario sería rescatar este llamado de las universidades, este llamado a todos los latinoamericanos, pero especialmente a sus gobernantes, a sus rectores, a sus profesores universitarios, que somos los que más estamos llamados a generar conciencia, ¿no? Que esto sea una realidad, que el 2030 ya lo tenemos encima. Como ha dicho el doctor Consuegra, han pasado ya 5 años desde la promulgación de los ODS y falta tanto por hacer. Así que no nos resta más que estar embarcados en este barco común, en donde cada uno tenemos que hacer todo el esfuerzo posible que nos sea destinado y propuesto para que sean realidad, por lo menos los ODS más urgentes, como por ejemplo el acceso a la educación, el acceso al agua potable, la disminución urgente de la pobreza y de la miseria sobre todo. Así que ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Cierra entonces el doctor Consuegra. Muy brevemente, doctor Consuegra, un último saludo y una última recomendación dentro de este foro de rectores. Le agradecemos mucho sus palabras ilustradoras y además claras para este tiempo que nos toca vivir. Pues muchas gracias. Pues invitaría, como lo he hecho en mis palabras, a que las universidades implementemos con toda claridad y contundencia una ruta académica que permita y coadyuve a la formación en los jóvenes en cuanto a su responsabilidad con el desarrollo sostenible, que se articule con las funciones de investigación y extensión, que incluya cursos electivos y obligatorios, programas especiales como acción de grado, programas de posgrado también específicos relacionados con este tema, como el aporte más trascendental que pueda hacer la educación superior en cuanto a lograr formar a ese joven universal que sea ético, culto, solidario y autónomo para la construcción de una sociedad justa, democrática, solidaria, pero especialmente sostenible, que creo que es una de las preocupaciones que empieza a tomar Siti Alcimero en cuanto a cuál es el futuro de nuestra humanidad. Así que nosotros acá en la Universidad Simón Bolívar estamos convencidos de ello y lo estamos haciendo como lo hacen el resto de instituciones de educación superior de nuestro país. Tenemos hoy que mancomunarnos con los estamentos oficiales, ministerios de educación, secretarías de educación, en el marco de la implementación de esa política de formación en temas de sostenibilidad que tienen la totalidad de los países de Latinoamérica. Te reitero mi gratitud
y mi deseo de poder continuar mancomunados y articulados como universidades hermanas en estos loables propósitos comunes que nos retan para tener una sociedad latinoamericana de futuro, comprometida con paz, con la democracia, con la inclusión y con la equidad, que son valores tan trascendentales de nuestra sociedad. Muchas gracias. Este es el Congreso de Pacto Global, Red Colombia, en el Foro de Rectores el 11 de noviembre del 2021. Muchas gracias. Estamos en este Foro de Rectores dentro del marco del 11º Congreso de Pacto Global, Red Colombia. Y es un gusto, como coordinador del observatorio, darle la bienvenida a este foro al doctor Hugo Yuri, que es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, por lo demás una universidad emblemática porque celebró hace poco los 100 años de la gran reforma de Córdoba, que es un modelo de reforma para toda América Latina y el Caribe, pero también el rector Yuri fue el coordinador anfitrión o rector anfitrión de la Conferencia Regional de Educación Superior CRES Córdoba 2018, que celebraba precisamente ese llamado Grito de Córdoba o Reforma de Córdoba. Su experiencia en la educación superior, a portas de la Conferencia Mundial de Educación Superior, pues es muy, pero muy importante en este foro de rectores. Entonces, con base en esa pregunta, rector, que hemos formulado sobre los retos que asisten hoy en día a la educación superior y a las políticas específicas, ¿qué tiene usted que decirnos con respecto a esos dos puntos dentro de este marco de la educación superior? Adelante, señor rector. Bueno, buenos días y muchas gracias, doctor Grimaldo, que es el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe, y además ha sido uno de los coordinadores más importantes de la CRES 2018. También quiero agradecerle al Pacto Global Red Colombia, a Mauricio López y Natalia, que se encuentra aquí. Bueno, nosotros hemos tenido retos ideológicos y los seguimos teniendo en América Latina, pero tenemos retos mucho más significativos en este momento que los retos ideológicos, que es el siglo XXI. ¿Y cuál es el rol de las universidades, sobre todo las universidades públicas latinoamericanas, en su impacto social, que justamente es el tema del doctor Humberto Grimaldo, y que yo lo considero que es la puerta de la nueva universidad. La universidad tiene que universalizar sus enseñanzas, incluso a todos los trabajadores que necesitan reconvertir conocimientos, y obviamente incluido a todos los profesionales que necesitan reconvertir su conocimiento, y estas tecnologías que estamos utilizando en este momento, que las universidades somos del siglo pasado, nuestros estudiantes son de este siglo, pero hemos sido muy conservadores para empezar a utilizarlas bien. Hay algunas malas utilizaciones, pero a utilizarlas bien. Y es el momento de aprovechar los nichos de calidad que tenemos en América Latina, e incluso con nuestros hermanos de Iberia, digamos, que son básicamente con quienes más contactos tenemos de los europeos, en un mundo global, pero que además, obviamente, los países europeos están haciendo macrocampuses universitarios, y aquí todavía no nos estamos reconociendo ni siquiera tramos del conocimiento, y es muy poco los trabajos que estamos haciendo de investigación en conjunto en América Latina, en un tiempo que tenemos necesidades como el tema de la pandemia y de las próximas,
y de las vacunas y también de los medicamentos y el cambio climático global, donde América Latina es un lugar de impacto positivo o negativo según lo que hagamos, y las universidades tenemos el conocimiento, tenemos los investigadores y tenemos una cosa muy importante que es el poder de convocatoria para llamar a todos los otros sectores de la sociedad y ser incluidos. Y nos falta trabajar en conjunto entre las universidades con las herramientas que ya existen para reconocernos mutuamente y ocupar todo el territorio de nuestra patria, que era un pedido de hace 100 años de los reformistas universitarios cuando se dirigían a todos los americanos, a todos los estudiantes de América. Rector, y específicamente usted en su universidad, es decir, ¿cuál es la agenda que usted está manejando en este momento con la pandemia que, bueno, no terminó, pero, digamos, nos pone en una situación distinta también? ¿Cuál ha sido a nivel de rectoría? Porque sé que se ha movido mucho la universidad también en eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos temas locales y globales. Locales, regionales y globales. El tema de la pandemia localmente, nosotros tenemos incluso el laboratorio de hemoderivados, que es el más importante de América Latina, donde tenemos la inmunoglobulina hiperinmune, la fábrica más grande de respiradores está aquí en Córdoba, para América Latina. Aquí en mi rectorado, que usted conoce bien, en el edificio de la Ciudad Universitaria, hay 400.000 personas que han sido vacunadas, pero pensando en lo que necesitamos y lo que se viene en este mundo tan complejo, geopolíticamente, económicamente, socialmente, también es algo que tenemos. Nosotros tenemos un campus virtual con más de 100 países, con 450.000 estudiantes, pero no podemos trabajar solo, tenemos que trabajar con ustedes. En la CRES 2018 y en la CRES 2008, en ambas, uno de los puntos principales fue la integración académica latinoamericana, el sistema de créditos como tienen en Europa, tenemos nuestro compañero de la Complutense, las credenciales que nosotros estamos desfasados con el resto del mundo en la manera de credencializar y sacarnos ciertos hábitos que creemos que es autonomía universitaria, pero es torre de marfil en no querer reconocer cosas de nuestros compañeros universitarios de otros sectores, cuando sabemos que las agencias de calidad le están diciendo que sí y nosotros dentro de nuestras universidades no lo reconocemos. Exacto, rector. Es el doctor Hugo Yuri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba desde Argentina. La glosa en este momento la hará el doctor José Luis Cañas, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Adelante, doctor Cañas. Bueno, muy buenos días. Es un honor participar con ustedes en este foro de rectores. Un saludo al doctor Yuri y a los amigos de América. Bueno, el rol de las universidades, yo creo que tiene toda la razón el rector cuando nos habla de la necesidad de la puesta en común del conocimiento, porque la universidad tiene un poder de convocatoria extraordinario para la solución de los problemas de este mundo globalizado que nos toca vivir, pandemia incluida. De manera que se le debe de exigir a la universidad una mayor responsabilidad. Desde el Observatorio de Responsabilidad Social, los lineamientos principales van encaminados a que en realidad las universidades seamos responsables de la transmisión del conocimiento, no solo en la inmediatez para resolver los problemas, diríamos, más puntuales o
o de nuestro territorio, sino pensando un poco en esa idea de global, de futuro, de a las nuevas generaciones un mundo mejor al que nos hemos encontrado. Y ahí entra de lleno el concepto de rehumanización. Yo creo que sería un reto y una de las grandes tareas para las universidades el creer que, no solo creer, sino poner a disposición de la sociedad, revertir en la sociedad todos los medios que recibe, creyendo que es posible volver a ser personas, a rehumanizar a las personas, a volver, diríamos, a los entendimientos que por distintas avatares de las circunstancias históricas que nos toca vivir hemos dejado. Y es el momento de repensar el conocimiento para repercutir de manera responsable, en definitiva, en hacernos mejores personas a todos, de manera que no puedo estar más de acuerdo con lo que nos exponía el rector Judy de la necesidad de la integración de conocimientos, de la integración de credenciales, del reconocimiento a la labor que se hacen en las distintas universidades, y todo ello enfocado hacia la persona, porque si enfocamos todos nuestros conocimientos a la persona, de alguna manera central estamos poniendo la solución a todos los problemas que nos surgen y que nos acompañan. De manera que es una labor, una nueva labor que la universidad tiene que echarse a la espalda y pensar en un mundo mejor, y no solo quedarse en la inmediatez de los descubrimientos más o menos locales que nos puedan afectar a nosotros. El doctor José Luis Cañas, desde la Universidad Complutense de Madrid. Nos acompaña también la doctora Lilian Ramírez, de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, específicamente del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, con quien también estamos diseñando una red de indicadores que se enmarcan en estos temas que el rector Yuri nos ha presentado en el día de hoy, ¿no? Un saludo muy breve para este Congreso de Pacto Global. Doctora Lilian, adelante. Un saludo para todos desde Bogotá, Colombia, desde la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, desde el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, ORSU, en todo este proceso que venimos trabajando en el fortalecimiento de la responsabilidad social universitaria dentro de nuestras universidades, y dejar la invitación principalmente a que podamos seguir trabajando de una manera cooperada hacia el futuro. Creo que ese es un gran reto que tenemos como universidades a nivel latinoamericano, de poder trabajar todos estos elementos de rehumanización, de la ciencia, todo este trabajo de proyección social, todo este ejercicio de formación integral para nuestros estudiantes, desde una manera que nos permita hacer procesos mucho más colaborativos, que nos permita hacer trabajos mucho más colectivos, y sobre todo que nos permita hacer un ejercicio de cooperación académica y estudiantil para trabajar en pro de nuestras comunidades a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias a la coordinadora. Adelante, rector, finalmente, su saludo final. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que recién incluso nuestro querido profesor nos comentaba sobre el tema del humanismo en las universidades, la necesidad de eso en este mundo tan tecnológico. Incluso yo estoy a cargo de la Universidad del Sentido, una universidad en construcción, apoyada por el Papa Francisco. Que sentido se habla en ese sentido. ¿Cuál es el sentido de la educación? Y ahí es el tema de los valores, que es importantísimo que lo refresquemos dentro de todas las universidades. Así que el trabajo que están haciendo ustedes es extraordinario. Yo aquí digo que la puerta a la nueva universidad justamente es esto, es el compromiso social de las universidades. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Es el rector Hugo Yuri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, miembro del Consejo Interuniversitario Nacional y anfitrión en el 2018 de la Conferencia Regional de Educación Superior UNESCO 2018. Seguimos con nuestro foro de rectores. Muchas gracias. Has visto lo variopinto de esta perspectiva rectoral que hemos afrontado en la mañana de hoy. La agenda es una agenda que va desde la integración como común denominador, pasando también por la territorialidad, ¿no? Una territorialidad efectiva, una territorialidad eficiente, ¿no? Pero con un gran rehumanismo, una rehumanización, ¿no? Es decir, una formación integral, una nueva paideia, una nueva manera de pensar la pedagogía y la didáctica que incluya a todas las partes interesadas, porque la educación no solamente atañe a las universidades, sino que es cuestión de todos. Muchísimas gracias.